Si Dios hizo tantas veces este comentario, ciertamente es porque alguna importancia ha de tener. Más aún, muchas veces que el pueblo era testigo del poder de Dios, de la fidelidad de Dios, de la abundancia con que Dios bendice, etc. Dios establecía una fecha conmemorativa y lo establecía como ya sea como una fiesta, como un holiday, o lo establecía como un festival. Y en la Biblia encontramos esto en muchas ocasiones. Ellos festejaban festivales de la cosecha, de los primeros frutos. Y cada una de esas fiestas y cada una de esas advertencias estaba relacionada con algo grande, importante, maravilloso, sobrenatural que Dios hizo. Entonces, mirando ese cuadro, hoy la iglesia necesita más que nunca acordarse. Hoy la iglesia necesita más que nunca mirar al pasado. A veces no para copiar el pasado, porque créame que muchas cosas de nuestro pasado quedaron en el pasado. Yo no estoy hablando de nuestra vida pasada. No estoy hablando ni de los errores ni de las victorias que tuvimos en el pasado, porque a veces sucede que lo que me funcionó ayer no me funciona más hoy y entonces tengo que cambiar. Pero eso no quiere decir que lo importante, lo valioso, lo tradicional pierda valor o pierda importancia. Esta sociedad está caminando aceleradamente en contra de todo lo que es tradicional. Hoy en día, la idea de Dios de familia, por ejemplo, es tan atacada. Y yo estoy convencida de que todo lo que es muy atacado es porque es muy valioso. Si no sé, créame que nadie le pararía. No importa. Pero cuando algo es considerablemente atacado, usted mira hoy las noticias, por ejemplo, y al menos va a conseguir una o dos, que cuando usted mira lo que hay de trasfondo allí, hay un ataque a la familia, hay un ataque a lo que es tradicional, hay un ataque a lo que Dios estableció. Y en esa sociedad nosotros vivimos. Bueno, hoy el mundo cristiano celebra el Domingo de Ramos. Es una fiesta tradicional y se ha establecido para conmemorar la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y hoy vamos a mirar en la palabra el episodio, pero luego vamos a mirarlo con los ojos de la fe, pero también con los ojos de nuestra situación actual, y vamos a tratar de contextualizar eso que estaba ocurriendo en ese momento histórico con nuestra propia vida hoy. Porque si la Biblia no me sirve para vivir hoy, entonces ¿para qué me sirve? Los episodios que están narrados en la Escritura tienen una riqueza, tienen un valor, pero tienen muchas enseñanzas. Así que hoy conmemoramos ese momento cuando el pueblo de Israel estaba a punto de celebrar la Pascua judía. Y tal como acabo de mencionar, la Pascua judía era una de esas muchas fiestas tradicionales que el pueblo de Israel celebraba. Ellos tienen su calendario, se sigue celebrando hoy en el mundo judío. Ellos tienen su calendario y ellos constantemente vuelven a esa conmemoración, a ese traer a la memoria, a ese no olvidarnos, a ese vamos a recordar no el pasado, sino lo que Dios hizo en el pasado. Porque aunque nuestro pasado quizás ya no importa, quedó muerto, quedó atrás, usted no puede echar atrás el reloj por más que quiera, ni yo tampoco. Nosotros no podemos ir a acomodar errores que hicimos en el pasado, pero sí podemos tomar la decisión consciente hoy de hacerlo diferente esta vez.
Y eso es el verdadero significado de la palabra arrepentimiento. El arrepentimiento no es solamente sentir compunción o sentir tristeza o sentir remordimiento por algo que yo hice en el pasado que no agradaba a Dios, sino que es cambiar mi mente para no repetir el mismo error o para hacerlo distinto la próxima vez que yo esté ante una situación similar. Quiero que me acompañen y abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 21, y vamos a leer los primeros 11 versículos allí. Mateo 21, vamos a leer los versículos del 1 al 11. Déjenme abrir mi Biblia aquí. Yo voy a leer en la versión Reina Valera. Dice lo siguiente: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado en una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Lo que estaba pasando en ese momento, un poco para que miremos el contexto de lo que la palabra está narrando aquí, era lo que les dije ahora. El pueblo judío estaba reuniéndose. Estaban viniendo a la ciudad de Jerusalén muchos judíos que estaban esparcidos por distintas regiones y ciudades diferentes, y ellos venían para celebrar la Pascua judía. Jesús estaba fuera de la ciudad con sus discípulos. Jesús había estado haciendo su trabajo, su labor de anunciar quién él era y a qué había venido. La mayoría de las veces que Jesús hablaba de estas cosas lo hacía en parábolas. Pero él estaba predicando, él estaba sanando a los enfermos, él estaba haciendo todo cuanto el Padre le había enviado a hacer, pero llegó el momento en que se acercaba ya la hora en que él iba a hacer su obra máxima, digamos el clímax de lo que significa la salvación en el acto de su muerte sacrificial como un cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Poco antes de que este episodio de la traición de Judas y todo esto pasara, Jesús va a entrar de nuevo a la ciudad de Jerusalén para reunirse con sus discípulos y tomar la última cena.
Y Jesús le da a los discípulos esta orden un poco extraña y les dice, si yo le digo, Silvia, mire, vaya al concesionario Kia, ¿cuál está aquí en la 50? I don't know. Vaya un momentico al concesionario Ford y va a haber un carro último modelo ahí que nadie se ha montado en ese. Bueno, vaya y me lo trae. Y cuando le pregunten, usted va a decir que yo lo necesito. Un poco así fue la orden que Jesús le dio a los discípulos. Le dijo, ustedes van a entrar en la ciudad y van a ver un pollino y un asna, un pollino sobre el cual nadie se ha montado. Ustedes van a entrar y se lo van a traer. Y si alguien les pregunta, ustedes van a decir, el maestro los necesita y ya está. La orden es muy extraña, pero los discípulos obedecieron. Yo me imagino que dentro de ellos, o sea, si yo soy sincera, hermano, si Jesús le hubiese dado esa orden a Karen, yo hubiese hecho 50,000 preguntas. Yo le hubiera dicho, ¿y cómo? Pero usted lo compró, eso ya es suyo. ¿Cómo yo pruebo que yo voy a entrar, me lo voy a traer? Eso es como ir a robarse algo que no es de uno. Yo le hubiese preguntado, pero Señor, ¿cómo esto va a suceder? O sea, ahora, la Biblia no especifica. Yo no sé si en realidad los discípulos genuinamente hicieron esas preguntas. Yo lo que estoy diciendo es que si hubiese sido a mí que me mandan, espérate, yo no me voy a meter en un problema. Tú dime cómo es que yo me voy a traer ese animal. Porque eso de entrar a una casa que no es de uno y agarrarse una cosa que no es de uno y traérsela para alguien que tampoco es uno, eso es como robarse algo para otro. Pero lo que sí es cierto es que la Biblia dice que ellos obedecieron lo que Jesús les dijo. Y tal cual como el Señor les dijo, van a encontrar el asna, así fue. Ellos llegaron y cuando le preguntaron, mire, y más o menos como, ¿por qué usted va a llevar eso? Ellos dijeron, Jesús lo necesita. Y todo fluyó. Eso se llama el milagro de la obediencia. ¿Cuántas veces en la vida Jesús nos pide hacer algo? Y nosotros en vez de obedecer right away, empezamos, Señor, pero ya va. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde? Porque si de algo estamos nosotros llenos, pero llenitos, es de dos cosas, incertidumbres y expectativas. Diga conmigo, incertidumbre y expectativas. Todos los seres humanos estamos llenos de esas dos cosas. Quisiéramos conocer el futuro. Quisiéramos saber el cómo, el cuándo y el por qué las cosas van a pasar. Y como no lo tenemos, como no tenemos todas las respuestas, tenemos una cosa maravillosa que Dios nos dio. Una mente, un intelecto, pero también una capacidad extraordinaria de imaginar. Lo cual es muy bueno. Porque Dios es un Dios creativo. Dios es un Dios ingenioso. Dios es inteligente. Y la palabra de Dios es clara cuando dice que Él formó al hombre a su imagen y a su semejanza, no solo a su imagen, también a su semejanza. Entonces, si Dios es creativo y ingenioso y habilidoso, inteligente y todas esas cosas, de la misma manera Él puso esas cosas dentro de nosotros. Entonces Dios nos dio la capacidad de imaginar. Bueno, yo no estoy segura, pero yo me lo imagino así. Y nosotros podemos hacer películas, hermano. Y eso va alimentando de alguna manera lo que nosotros llamamos, son nuestras expectativas. Bueno, yo no sé cómo va a ser, pero yo me imagino que va a ser así, que va a ser así, que Dios va a llegar, va a cortarle la cabeza a mis enemigos, me va a salvar. Y cuando usted lee a veces poesía en el libro de los Salmos, por ejemplo, oraciones que están escritas en el libro de los Salmos, lo ayuda, hermano. Créame que el salmista nos ayuda
a imaginarnos una cosa con figuras, ¿verdad? Con menciones alegóricas de cosas. El Salmo 23, por ejemplo, la pastora Erin lo mencionaba el domingo pasado en la prédica. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Cuando usted lee eso, hermano, con ese argumento usted puede hacer una película en su mente. Usted se imagina esa mesa con lo que a usted le gusta más comer, un banquete, con unas copas así como los reyes medievales, una cosa bella, elegante, deliciosa, con manjares. Y una copa que se está así rebosando. Diga conmigo, expectativas. Yo recreo lo que leo en la Biblia y eso puede ser tanto bueno como malo. ¿Por qué? Porque lo que estaba sucediendo en este momento histórico, que la gente salió a hacer esto, dice que batían. ¿Se le parece alguna escena de alguna película de esas egipcias donde usted ve al faraón y a la gente y hay unas mujeres así como... Bueno, eso de batir las palmas tiene una historia en el pueblo de Israel. No es que se les ocurrió ahí en el momento, ay, vamos a arrancar unas ramas y vamos ya. No. Eso tiene una historia. Hubo un hombre llamado Macabeo que él se levantó en lo que se conoce como la revuelta de los Macabeos y él tuvo una gran victoria. Y para conmemorar esa victoria, la gente le dio por agarrar unas ramas y empezarlas a batir para celebrar, para hacer bulla, para llamar la atención, para regocijarse. Y de allí quedó la tradición entre los judíos de celebrar las victorias con palmas. También hay una referencia cuando, si recuerdan el episodio cuando el profeta Eliseo, Elías le da una comisión, le dice, Eliseo, ve y a escondidas vas a ungir al rey Jehú. Porque aunque el profeta Elías había hecho un trabajo extraordinario para traer liberación al pueblo de Israel de los Baales o de los dioses falsos, y digamos que Elías había tenido una batalla épica contra Jezabel y contra su esposo, todavía ellos estaban bajo el reinado de este rey que había sido muy malo, el rey Jotam. Entonces Elías le dice a Eliseo, tú vas a ir y vas a ungir a Jehú a escondidas, porque Dios va a completar la victoria en las manos de Jehú. Eliseo fue, ungió a Jehú, Jehú vino, acabó con Jezabel, que era más mala, hermano. Esa mujer era mala. Por eso, si su esposo un día le dice, estás como Jezabelica, ay, asústese. Esa mujer era mala. Y libera a esa hermana de su espíritu de Jezabel. Vámonos. Jezabel era muy mala, pero bueno, digamos que toda la victoria por fin de derrocar a aquel rey y a su esposa, que eran bien malos en mi país. Mi papá siempre, yo le escuchaba decir a mi papá eso, yo decía, ¿qué querrá decir eso? Mi papá decía, más mala que el agua yuca. Yo decía, el agua yuca, ¿qué tendrá que ver? El agua yuca debe ser sabrosita, porque la yuca es sabrosa. El agua yuca debe ser. Pero el agua yuca mata, dice el Ibe. ¿Ve? Entonces, bueno, de alguna parte venía ese dicho de más mala que el agua yuca. Mi papá lo decía mucho. No, eso es más malo que el agua yuca. Bueno, Jezabel y el esposo eran más malos que el agua yuca, hermano. Más malos. Y por fin la victoria vino, por fin quedaron derrocados por la intervención de Dios a través de este hombre llamado Jehú, que fue el próximo rey. Cuando eso sucede, el pueblo que estaba
hasta aquí salió con ramas a celebrar la victoria. Entonces, encadené eso y lo otro con esto que está pasando en este pasaje. Jesús viene entrando a la ciudad de Jerusalén, donde los judíos de muchas partes se estaban reuniendo para celebrar la Pascua. Dice la palabra en otro de las narraciones que cuando ellos vieron venir a Jesús por el camino para entrar a Jerusalén, la gente, ¿cuál gente? Los judíos que estaban esperando la promesa del Mesías, el que venía a liberar al pueblo de la opresión, ellos dijeron, espérate, mire, 1 más 1 son 2. Ellos dijeron, mira, opresión, Roma es nuestro opresor. Ellos nunca pensaron que su propio pecado era su opresor. Ellos siempre pensaron, todas las calamidades que nosotros estamos sufriendo son culpa de Roma. No son culpa de mi pecado, no son culpa de mis iniquidades, no son culpa de mis transgresiones, es culpa del emperador romano, el imperio más poderoso de la historia de aquel entonces, que tenía subyugado y oprimido al pueblo de Israel. Entonces ellos dijeron, si la promesa de un libertador es cierta, si hay un Mesías que nos viene a liberar y ese hombre llamado Jesús anda mostrando esas señales, parece, ellos no estaban convencidos, ellos decían, parece que ese es el Mesías. ¿Por qué? Por las señales que hacían. Hacía poquito había resucitado a Lázaro, un hombre que tenía 3 días en una tumba. Y ellos todavía no estaban convencidos, pero ellos dijeron, no perdemos nada, a lo mejor es él. Cuando lo vieron venir aquel día, yo no sé si era de mañana o de tarde, ¿verdad? Pero lo vieron venir, dice que la gente comenzó a agarrar las palmas y comenzaron a batirlas. Cuando los fariseos ven la escena, ellos se acercan para detener a Jesús en el camino. Y cuando lo vieron que venía montado en un pollino, dijeron, vaya, aquí se va a formar la grande, óyeme, diría un cubano, óyeme, aquí se va a formar la grande. Ya tú ves. Dijeron, nosotros no podemos permitir esto. ¿Por qué? Porque si ya ellos andan con esa idea de que este es el Jesús que los viene a liberar, de que este es el Mesías que ellos están esperando, cuando lo vean montado en ese animal, se van a asegurar de que es verdad. O por lo menos van a tener un elemento adicional para confirmar que Él es. ¿Por qué? Porque en el libro del profeta Zacarías ya estaba profetizado que Él venía y que venía en un pollino. Si me pueden, por favor, poner la siguiente lámina. Gracias. No, esa es la siguiente. A ver si está ahí. Bueno, Zacarías capítulo 9, versículo 9 dice así. He aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno. Entonces los fariseos se asustaron y dijeron, vamos a tener que parar a este hombre. Porque tan pronto ellos vean que eso que está escrito en el libro del profeta Zacarías se está cumpliendo frente a sus ojos, ellos van a quedar más que convencidos que este es el Mesías que los viene a liberar. Y usted dirá, bueno, no hay problema, porque en efecto lo era. El problema no era que eso era verdad o era mentira, que lo era, que era verdad. El problema era lo que empezamos a hablar ahora, las expectativas que el pueblo de Israel tenía del cómo era que Dios los iba a liberar. Si ellos tenían la expectativa de liberación porque su opresor, según ellos entendían, era el imperio romano,
Hay que coronarlo como rey para que derroque a los romanos, los saque de aquí y por fin nosotros ser un pueblo libre. Por lo tanto, el pueblo estaba celebrando, pero estaba celebrando sobre la base de una expectativa que no era real. Y por esa razón, cuando al Señor Jesús se lo llevan preso para juzgarlo según la ley romana, ellos quedaron devastados. Ellos dijeron, alabado sea Dios, este no era. El tal Mesías no puede ser él. Porque ahora preso, dígame usted, ¿quién nos va a liberar? Ahora, ¿quién podrá defendernos? Dijeron los judíos. Nuestra expectativa era que él llegara con un ejército, en un caballo, en un carro, con espada, con un ejército, y le cortara la cabeza al emperador para que nosotros seamos libres. ¿Dónde está el problema? En la expectativa. ¿Por qué? Porque la expectativa está basada en algo que no es cierto. En una película que ellos se hicieron de el cómo era que ellos necesitaban ser liberados. Yo le pregunto, ¿se parece eso a algún momento de su propia vida? Donde usted tiene una expectativa acerca de cómo usted quiere, cómo usted se imagina, cómo usted desea que Dios se aparezca en su vida, que Dios se aparezca en medio de su necesidad, porque usted cree en Dios, porque usted ha estado clamando, usted ha estado orando, usted dice tener fe, usted cree que Él es el Rey, el Salvador, etcétera, que Él es todopoderoso, que Él es omnipresente, que Él escucha todas sus oraciones, y usted se va haciendo una expectativa de cómo usted quiere ser liberado. Y cuando Dios no aparece en la escena, todo se derrumba. Entonces, el problema no era que los celebraran. El problema no es que celebraban a Jesús. El problema es que la expectativa que ellos tenían acerca de cómo ese Jesús venía a liberarlos no era correcta. Y lo mismo pasa en nuestra vida. El problema no es que a veces en una situación de mi vida Dios no parece mostrarse como Salvador. Dios no parece asomarse en mi necesidad para hacer lo que yo tanto tiempo le he estado pidiendo, Señor. Ustedes a lo mejor no se imaginan, a lo mejor sí, porque ustedes son muy creativos, ustedes tienen esa mente de Dios a todo full. Ustedes no se pueden imaginar quizá cuánto yo oré para que Dios sanara a mi hijo Eliel. 3 años, el muchachito no habla, es así, es asado, médico, neurólogo, terapia del habla, terapia de aquí, terapia de allá, tratamiento, dieta, no sé qué, esto, más terapia aquí, terapia allá. Funde la Casa de la Esperanza, no está hecho, hágalo, viaje, entrénese, vuelva para acá, vuelva para allá. Y yo hacía lo que los médicos y los especialistas me decían que tenía que hacer por mi hijo. Porque qué padre si su hijo le pide pan, le da una serpiente, dice la Biblia. Es tu hijo, quieres lo mejor. Entonces los médicos me daban recomendaciones y yo, corre con el muchacho para acá, corre, vaya, comida sin gluten. Vaya a un curso de pan sin gluten. No, que llévelo para que nade con los delfines. Vamos para que nade con los delfines. Cómprele un delfín, No, mentira, no llegué allá, pero yo creo que si me hubieran dicho cómprele el mar al muchachito, yo hubiese hecho un esfuerzo por comprarle un pedazo de mar con un delfín. ¿Qué terapia con caballo? Vamos a llevar a un muchachito por los caballos. Móntelo en el caballo.
Yo me acuerdo que una vez Eliel estaba dando un ride en un caballito, pero no era en terapia, sino que nosotros fuimos a un sitio turístico donde daban paseos a caballo y pagamos para que a Eliel le dieran su ride. Y cuando eso, Eliel no hablaba mucho, muy pocas palabras. Pero él veía un cómic que se llamaba Mike el Caballero. Y él le encantaba ver ese cómic y lo veía. Tan pronto lo montaron en el caballito y le empezaron a dar el ride. A Andrés se debe acordar de esa historia porque Andrés iba en el caballo de adelante y Eliel en el caballo de atrás. Y montan a Eliel, yo no sé si tenía como unos 4 años apenas. Y dice, de repente oigo la voz de Eliel que dice, ¡Yuhu! Soy Mike el Caballero. Para mí eso sonó glorioso. Para mí eso fue música para mis oídos. Porque cuando una mamá le dicen, es muy improbable que tu hijo hable, y dice, yuhu, yo soy Mike el Caballero, tú dices, wow. Pero ¿eso llenaba mis expectativas? No. No. Yo quería un hijo neurotípico. Y yo oraba. Y le decía a Dios, oh, sana. El significado de la palabra Osana es, ven, sálvanos ya. No sálvanos en el futuro. Sálvanos ahora. Lo que el pueblo de Israel le estaba diciendo a Jesús, Jesús, sálvanos ahora. Ya llegaste, ya estás aquí, ya estás en tu burrito o pollinito y vienes, te vamos a lanzar los mantos, te vamos a batir las ramas porque queremos que nos salves, pero que nos salves ya. Y de alguna manera mi oración era, Señor, sana a Eliel, pero sánalo ya. Y sánalo así. Y adivinen qué. ¿Adivinen qué? Eliel sigue teniendo un trastorno neurológico. ¿Y qué pasó? ¿Y mi expectativa? ¿Será que Dios no me escuchó? ¿Será que Dios no tiene cuidado de mí? ¿Será que Dios no es tal como que Él puede sanar toda cosa? ¿O será que hay algo más? Lo que yo quiero que usted piense ahora mismo mientras yo lo llevo a este escenario es, ¿será que tú estás teniendo una expectativa de Dios que no es por donde Dios te quiere llevar? Y eso no significa ni que Él no te ama, ni que Él no te escucha, ni que Él no te ve, ni que Él no es misericordioso, ni que Él no es todopoderoso, lo es. Pero tengo yo una expectativa correcta de lo que Dios está haciendo en mi vida a través de incluso las pruebas, las cosas difíciles que vivimos. ¿Puedo yo aprender algo de la grandeza de Dios aun cuando Dios no contesta mis oraciones de la forma en que yo quisiera? Israel se tuvo que enfrentar a esa pregunta y quedó bien decepcionado cuando a Jesús se lo llevan preso. ¿Pero era el Mesías? Sí que lo es. Sí que lo es. ¿Puede Dios sanar a mi hijo? Sí que puede. Sí que puede. Pero la otra pregunta que a mí me tocó hacerme es, ¿voy a seguir amando a Dios? ¿Voy a seguir confiando en Dios?
Voy a seguir creyendo que Él es fiel y todopoderoso y amoroso y justo. Le voy a seguir sirviendo. Voy a seguir predicando su palabra, aun cuando Él no contestó mi oración de la forma en que yo esperaba que la contestara. Vas a ser fiel a Dios y a la fe que dices tener cuando todo está muy oscuro. O vas a salir corriendo cada vez que Él te bendice y cuando estás mal vienes y te humillas y cuando Él no responde las oraciones como yo quiero que las responda, me voy bravo. Me enojo contigo. No te sirvo más. Eres mentiroso. ¿Qué clase de fe y qué clase de rey tenemos? En eso debemos reflexionar, porque Jesús no vino a tomar el poder, Él vino a entregar su vida. Él no vino a cumplir las expectativas de Israel, Él vino a cumplir lo que su Padre en el cielo lo envió a hacer. Él no vino a derrocar al enemigo romano, Él vino a derrocar al enemigo de la humanidad entera. Él vino a vencer el pecado para que nosotros fuéramos libres de ese pecado. De otro modo, ninguno de nosotros tendría ni un poquito de esperanza. Nosotros queremos, míralo ahí en la pantalla, queremos un Jesús que resuelva, queremos un Jesús que prospere, queremos un Jesús que nos saque del problema. Pero no siempre queremos un rey que gobierne sobre nuestra voluntad. No queremos un Señor que transforme nuestras prioridades y tampoco queremos un Cristo que nos llame a morir. Porque ese mensaje no es confortable. ¿Sabe? Hoy y el domingo que viene va a ser la locura. La gente va a correr a la iglesia porque es Easter Sunday. Y la gente quiere ir y van de corazón. Yo no digo que van solo por tradición, algunos sí, pero algunos van porque aún en ese día reconocen que tienen una necesidad de Dios. Y eso es bueno. Eso es bueno. Pero si yo me paro aquí a predicarle a usted, Dios te quiere prosperar, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere dar. Yo veo una casa que Dios te quiere dar. Yo le estoy mintiendo. Y no es que Dios no te quiera bendecir, es que esa no es la verdad del evangelio. Es esta. Dios quiere salvarte. Dios quiere que seas libre. Dios no quiere que estés en un ciclo vicioso donde un día estás arriba, otro día estás abajo. Ahora, eso no quiere decir que en mi vida cristiana yo no tengo altibajos, que los tengo. Eso quiere decir que en quien yo he puesto mi fe está conmigo cuando yo estoy arriba, cuando yo estoy abajo, nunca me deja, nunca me desampara. Él es el agua que sacia mi sed, Él es. Y Él es el que me ha dado esa paz para aceptar y entender su propósito en mi vida y en la de mi familia a través de la condición de Eliel. Y yo lo recibo como una gracia de Dios. Yo no lo veo como un castigo. Yo no envidio a otros padres que tienen solo hijos neurotípicos. Gloria a Dios. Pero gloria a Dios por lo que me dio a mí. Porque me bendice. Me muestra a Dios. Me muestra su gracia.
Y yo un día le dije, con lágrimas, le dije al Señor, si lo sanas, te sirvo. Pero si no, también te voy a servir. Porque yo no voy a condicionar a Dios que me ha dado la salvación, que ha puesto en mi corazón una esperanza que es eterna, que nadie me puede robar y que trasciende este plano natural, donde las cosas un día se van a acabar. Mi anhelo no está en tener una casa de 7 habitaciones con 4 baños que yo tengo que lavar, ni en ir detrás de las posiciones y las riquezas, porque al final eso no me va a llevar para el cielo, ni me la voy a poder llevar. Muchos se van detrás de las bendiciones, y cuando llega el día malo, la casa que tienes espléndida no te va a ayudar a salir de tus problemas. A veces se convierte en un problema más. Así que recibo de Dios con humildad lo sencillo, sin falsas expectativas en mi corazón, porque su amor es suficiente para mí. Y Él te hace la invitación a ti también, a que día a día descanses en su amor, a que revises tus expectativas. Y no te estoy diciendo que dejes de tenerla o que dejes de tener esperanza, todo lo contrario, que tus expectativas y tus esperanzas se alineen con el deseo del cielo. La razón por la que ellos se sintieron tan frustrados y tan decepcionados era porque Jesús no cumplió sus expectativas. Pero es que seguir a Jesús, te tengo que decir, seguir a Jesús implica que rindas tu voluntad. Implica que entregues el control a Él. Así sea por probar. Que usted le dé una oportunidad a Dios y le diga, ¿tú eres más sabio que yo para dirigir mi vida? Hazlo. Y créame que usted no se va a arrepentir jamás de someter sus decisiones al señorío de Dios y de tener una vida que agrade a Dios en todo lo que usted hace. La multitud que estaba ese día proclamaba: el Hijo de David llegó, pero no necesariamente estaba rendida. Entonces podemos adorar a Dios y hacer bulla sin tener un corazón rendido. Uy, sí, es fácil. Pero un verdadero adorador adora en espíritu y en verdad. Dios no vino a levantar un ejército. Y aunque en la Biblia el apóstol Pablo, por ejemplo, usa esta analogía de que somos los soldados del ejército de Dios, pero en la realidad, en el plano natural, Jesús no vino a levantar un ejército para derrocar al imperio romano. Jesús vino a llamar discípulos, y cuando los llamó les dijo: toma tu propia cruz y sígueme. Un discípulo no viene con la expectativa de que ¿cómo es? Las mujeres aquellas que llegaron a preguntarle, unas mamás. ¿Cuántas mamás tenemos aquí hoy? Yo soy mamá. Unas mamás llegaron de atrevidas un día y le dijeron a Jesús: Señor, te venimos a hacer un pedido. Y el Señor le dice así: bueno, como tú vas a ser un rey, pero ellas también con la expectativa más perdida que... Te podemos pedir un favor, que cuando te vayas a sentar en tu trono, mi hijo se siente a tu derecha y el hijo de ella a tu izquierda, para que le tome fotos, para ponerla en Instagram. Eso no fue lo que Jesús vino a hacer. Él vino a salvarnos.
Él vino a redimirnos. Él vino a entregarse. Él es un rey verdadero. Y se revela plenamente, no en el trono, sino en la cruz. Los discípulos, cuando vieron a Jesús que se lo llevaron preso, no era el que estábamos esperando. Qué broma, qué decepción, qué pena con la familia. Los dejamos tantos años solos por estar siguiendo a este maestro y resulta que no era. Ay, ay, ay. Cuando yo llegué a la casa, la mujer mía me va a matar. Y me va a decir, ¿quién lo manda haberse ido atrás de ese maestro de Galilea que usted decía? Todos esos pensamientos pasando por aquí. Y cuando lo vieron en la cruz, peor. Dijeron, derrota total. Ahora sí, ni esperanza, porque antes teníamos la esperanza de que lo liberaran y volvíamos al ministerio. Pero después que estaba en el madero colgado, después que lo vieron que fue sepultado en aquella cueva, en aquella gruta, y pasó un día y pasaron dos, y al tercer día llegaron unas mujeres con un cuento. No está. ¿Quién? El maestro. Se robaron el cuerpo. Se robaron. Porque todavía sus ojos no habían sido abiertos a la verdad gloriosa del Cristo resucitado, el verdadero Mesías, que no vino a derrocar el imperio romano, vino a vencer la muerte por nosotros. Vino a vencer el pecado y la opresión por nosotros. El rey que entra en Jerusalén fue el mismo que iba a subir al Calvario. Su trono no será de oro, sería una cruz. Su corona no sería con piedras preciosas, sino de espinas. Pero no te equivoques, porque fue allí en la cruz donde su reinado se reveló con más poder. ¿Verdad que no se parece a un rey? No se parece a nuestra idea de reinado. Pero en Filipenses capítulo 2, cuando el apóstol Pablo está enseñando acerca de esta verdad, le dice a la iglesia, y Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre que se nombra, delante del cual toda rodilla de lo que está arriba en los cielos y abajo en la tierra se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor y que Él es el Rey. Y no un rey cualquiera de estos que pueden ser derrocados. A Él nadie lo va a derrocar. Su reinado no es de dominio, sino de amor. Ese es el rey que nosotros deberíamos anhelar, darle la bienvenida hoy cuando conmemoramos este Domingo de Ramos. Uno que es completamente diferente, que no se parece en nada a los reinos de este mundo, a los que yo puedo razonar con mi mente. Porque Él es un rey completamente diferente, que vino a entregar, que vino a sufrir, que vino a sacrificar. No solamente a sentarse en un trono glorioso porque sí, no a dominar, sino a liberar, a amar de verdad y de otra manera que el mundo no conocía. Se entregó, venció el pecado, derrotó la muerte. Seguir a este rey implica rendición, no solo admiración. Esto es una consecuencia de lo primero. Ahora, usted puede hacer esto
sin hacerlo primero. Sí, yo le doy esta rama, usted lo hace. Yo le digo, hermano, vamos a cantar esta canción. Hosana al Rey de Salvación, cha, 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 cha. Y todo el mundo la canta. Podemos tener palmas en la mano, pero ¿tenemos corazones rendidos? Esa es la pregunta. Eso es lo que deberíamos reflexionar en este Domingo de Ramos. No podemos gritar Hosana el domingo y vivir como reyes de nuestra propia vida el resto de la semana. Es su reinado, no el mío. Es su voluntad, no la mía. Es su forma, no mi expectativa. Él no está buscando admiradores, Él está buscando discípulos. Y aquí está el punto central de este mensaje. Lo voy a repetir. No podemos seguir como cristianos gritando Hosana, hijo de David. Y entonces cuando llegamos a la casa, me vuelvo a poner mi propia corona. Y aquí mando yo. Mis planes, mi vida, mi discipulado, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Para qué? Sacrificio, no más. Yo la vida mía no es. No, yo no quiero sacrificio, quiero otra cosa. Seguir a Jesús implica rendir la voluntad, entregar el control, someter nuestras decisiones a Él. Y lo quinto, hermano, no tienes que hacerlo solo. Tú no tienes que hacer eso solo. Jesús estableció algo antes de irse y lo llamó eclesía, iglesia, cuerpo. Nos dejó un cuerpo para que nos conectáramos a ese cuerpo, para que no vivamos nuestra fe en aislamiento, para que vivamos nuestra fe en comunidad, en espacios como este y en otros más, donde tu fe pueda crecer junto con la fe de otros, donde podamos realmente practicar ese perdón que Jesús nos vino a dar. Cuando usted se queda solo, imagínese que usted está solo, COVID otra vez, uy, Dios guarde, pum. Usted está ahí, su casa, sus hijos, su mujer y ya. Y estamos en aislamiento. A veces ni nos perdonamos a nosotros mismos. Imagínese perdonar a otro. La iglesia es el espacio, es la comunidad, es el cuerpo donde hemos sido llamados a practicar la esperanza que decimos tener, el amor que decimos tener, la paciencia que debemos tener, el apoyo y la solidaridad y la hospitalidad que debemos mostrar como hijos de un rey que ama, pero que no ama conforme a los estándares de este mundo, sino que ama de una manera diferente. Seguir a Jesús implica amar a los enemigos, y eso fue difícil de entender y todavía lo es. Los judíos lo que le estaban diciendo ese día: Señor, no queremos que los perdones, queremos que le quites la cabeza, quítale la cabeza al emperador romano. Y Jesús los miró y les dijo: los vine a enseñar a amar a sus enemigos. Los vine a enseñar a perdonar aunque hayan cometido una injusticia contra ti. Y tienes toda la razón de estar ofendido. Pero te vine a decir: pon la otra mejilla. Te vine a decir: camina una milla más. Ese es mi reinado. Eso es el reino de Dios. No es los beneficios, no es la prosperidad, el confort económico, que hay muchos predicadores ofreciendo eso. Y ofreciendo eso y ofreciendo pura psicología, o sea, puro bienestar mental. Deberían montar un consultorio y ser terapeutas. Pero bájate del púlpito. Si no vas a predicar la palabra, perdónenme, hermanos, deberían bajarse del púlpito. Pongo una oficina de, no sé, terapia X, coach de vida, que abundan también en las redes sociales.
No se crea todo lo que hay en Instagram. Hay más gente que tiene la vida destrozada y son coach de vidas para otros, para enseñarle a los demás cómo hacer su vida. Entonces aquí encontramos algo tan profundamente importante para nosotros como iglesia. La entrada triunfal de Jesús no es solo un evento histórico, es una proclamación. Jesús es rey. Dígalo conmigo, Jesús es rey. Y la iglesia existe para eso, para anunciar, pero también para encarnar y para extender el reino de Jesucristo. Pero no lo hacemos solos. Dios nos dio la iglesia como comunidad, como familia y como cuerpo. Y dentro de ella nos animamos, nos corregimos, nos perdonamos, nos sostenemos, nos ofendemos y nos volvemos a amar. Dios no quiere que nadie se vaya con una ofensa, pero la gente suele hacer eso. Lo ofenden, me voy para otra iglesia, porque en esta iglesia no hay amor. Me voy, estoy en Efesios. Entonces el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso y los regaña, porque en la iglesia de Éfeso había gente también hipócrita, borracha, tal. Borrachos, me voy para la iglesia de Colosa. Entonces usted lee lo que le escribió Pablo a la iglesia de Colosa y van a encontrar muchas virtudes en la iglesia de Colosa. Y también van a encontrar cosas malas, que estaban hablando las hermanas contra yo no sé quién y tal. Ay, me voy de la iglesia de Colosa porque aquí no hay amor. Entonces usted se va para la iglesia de Filipo. Entonces en la iglesia de Filipo, lea la carta a los filipenses. Usted va a encontrar muchas cosas que Dios alabó de la iglesia de los filipenses, pero también cosas que tenía que corregir. Entonces usted dice, uy, me voy para la iglesia de Corinto. Y así hay muchos hoy en día. Me voy para la iglesia del pastor yo no sé quién. Están un mes en la iglesia del pastor yo no sé quién. Ay, me devuelvo para donde Jacobo. Llegan a la iglesia del pastor Jacobo y otra vez me ofendieron. Me voy para la iglesia de las 50. ¿Cuándo vas a parar? ¿Cuándo te vas a incorporar a la comunidad para quedarte, para que te ofendan y para que perdones, para que crezcamos? No, esta iglesia no es perfecta. Es iglesia. Es iglesia. Estamos nosotros aquí. Es iglesia. Hay amor, sí hay. Nos ayudamos unos a otros a no quedarnos en el hosana, sino en vivir bajo el señorío de Cristo. Porque la fe no se vive en aislamiento, se vive en comunidad. Una iglesia misional es aquella que no solo canta hosana, sino que vive el reino en su entorno. El momento de decir qué rey estamos recibiendo es hoy. Como aquella multitud, nosotros también estamos frente a Jesús hoy. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a agarrar una palma? ¿Le vas a dar la bienvenida? Pero más importante, vas a rendir tu corazón y le vas a decir, Señor, yo realmente quiero que tú seas el Señor de mi vida. Sabiendo que fue a la cruz, sabiendo lo que implica seguirle, porque yo no me paré aquí hoy a decirle, ven que te queremos. Dios te quiere bendecir. Dios quiere bendecir tu vida para siempre. ¿Qué quieres? Sí. Pero a lo mejor no en la manera en que tú te lo estás imaginando, pero de una manera mejor. ¿Qué tipo de rey estás recibiendo? ¿Uno que se adapte a tu manera de vivir, que te complazca tus caprichos? ¿O uno a quien te rindes para toda la vida? Yo quiero invitarte a que cierres los ojos por un momento, si se siente cómodo haciéndolo, y que usted imagine a Jesús allí tocando la puerta de su corazón, y que tú puedas mirar su humildad, su amor. Él no es un rey que está lejos en un trono lleno de riquezas, sino uno humilde que te busca
Un rey para el cual tú no eres uno más. Un rey que no es indiferente a tu persona, a tus necesidades. Y quiero que imagines que hay una multitud a tu alrededor que está gritando y están tirando palmas y están tirando sus mantos. Y tú los escuchas a ellos decir: Hosana. ¿Cuál será tu respuesta? Yo te invito y te invito, no te impongo, porque Jesús no vino a imponer nada, pero yo te invito a que hoy tú puedas abrir de corazón y decirle: Señor, quiero que seas mi Rey, quiero que seas mi Señor, quiero que me enseñes cómo rendir mi voluntad a ti y cómo conocer la tuya para mi vida. Hoy entiendo que no viniste solo para ser celebrado, sino que estás buscando un trono dentro de mi corazón, donde seas celebrado en la intimidad tuya y mía primero, antes de venir con las palmas, antes de venir y gritar entre la multitud: Hosana. Yo quiero tener ese encuentro real contigo como Rey. Señor, y yo oro porque como iglesia no queremos ser una comunidad que solo cante. No queremos ser una comunidad que solo aparenta, tiene una apariencia de cristiandad. Como iglesia oro porque queremos ser una iglesia que vive el reino. Queremos ser una iglesia que camina en obediencia. Queremos ser una iglesia que se ayuda mutuamente a permanecer fiel a ti. Así que hoy, Señor, juntos como cuerpo, te pedimos, Señor, que recibas nuestro hosana y que seas Rey sobre nosotros. Que pasemos de la emoción al discipulado. Que pasemos de la multitud a la comunidad y de las falsas expectativas a la sencillez de tu amor que se reveló en la cruz. Señor Jesús, hoy no solo te celebramos, hoy te coronamos como nuestro Rey, como Rey de nuestras vidas. Te pedimos que gobiernes sobre nuestra voluntad, Señor. Te pedimos que entres a nuestra intimidad, donde yo, Señor, soy conocido por ti profundamente. Quiero que me enseñes, quiero que me dirijas, quiero que me ilumines para yo tomar decisiones en el camino. Señor, a veces la vida se siente tan difícil y tan pesada, pero tú eres nuestro descanso, Señor. Ayúdanos a descansar en ti y a ser tus siervos fieles. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dele gracias a Dios en esta tarde por su palabra que nos hace pensar, que nos hace reflexionar. Estos son los mensajes que nos hacen mirar hacia adentro, que nos hacen reflexionar sobre la fe. Tome lo que le edifica, lo que le bendice.